Hola, buenos días. Mi nombre es Reinaldo Aguiar y hoy es 9 de junio de 2025. Son aproximadamente las 9:45 am, hora central de UU. Este video es parte de una serie que titulé Consejos rápidos para las fuerzas del orden, pero este en particular no creo que vaya a ser tan rápido. Hay mucho material que me gustaría ofrecer en caso de que alguna agencia de aplicación de la ley esté viendo, ¿verdad? O si ven este video en el futuro, tengan algo a lo que anclarse. Y el tema principal de hoy va a ser una comunidad cerrada en Katy, Texas, que se llama Lake Point Estate, y está ubicada en Katy, Texas 77494. Esta es una comunidad cerrada. Es realmente una subdivisión, lo que significa que, legalmente hablando, opera más o menos de manera independiente. Es una subdivisión no incorporada, lo que significa que tiene cierta independencia del condado y otros cuerpos administrativos. Tiene alrededor de, creo, 89 o 90 casas dentro. Diría que es un tipo de vecindario de alto nivel en esta área. Hay casas en esa pequeña comunidad cerrada que valen entre 3.5 y 4 millones de dólares, lo cual, Katy es una zona muy suburbana. Y creo que el precio medio de una casa en el código postal 77494 es algo así como $350,000. Hay casas allí que valen 10 veces lo que una casa promedio en K suele valer. Por supuesto, no todas las casas tienen ese precio. Tengo una casa en esa comunidad cerrada, pero mi casa no vale, por supuesto, 4 millones. Y mi casa, creo que es la más barata, la casa más asequible en la subdivisión. Y, para ser transparente, pagué por ella algo así como 990,000 o algo así. No llegó a 1 millón. La razón por la que estoy haciendo este video, creo que es importante, ¿verdad? Para decir cuál es tu objetivo con esto. Creo que al mirar todo lo que he aprendido en los últimos años trabajando en, lo llamaría, contrainteligencia de código abierto, ¿verdad? Porque eso es realmente lo que he estado haciendo. He llegado a aprender muchas cosas en diferentes dimensiones. Y al mirar hacia atrás en todas esas cosas, me di cuenta de que esta comunidad cerrada es yo. Es importante, esta comunidad cerrada en particular, no porque mi casa esté allí. Creo que eso fue no es una coincidencia. Fue un error que cometieron, ¿verdad? Me llevaron indirectamente sin querer a esa comunidad cerrada. Llaman mi atención a esa área. Por eso compré la casa allí. Pero además de eso, cuando digo que esta es una comunidad importante, o un elemento importante en todo este conflicto geopolítico, creo que esta comunidad cerrada es una pieza fundamental de todo el conflicto. Y no porque tenga una casa allí, eso es lo menos importante. Creo que el hecho de haber logrado comprar una casa en esa comunidad cerrada me permitió ver y entender muchas cosas que de otra manera no habría visto ni entendido. Pero esa no es la razón por la que el comité es importante. La comunidad es importante porque es el punto de encuentro entre diferentes actores que parecen desconectados, pero en realidad no lo están. Están trabajando juntos. Si miro los datos que tengo, la amenaza común entre todos estos actores internacionales podría reducirse a esa comunidad cerrada. Si ese es el caso, llamar la atención de las autoridades federales sobre esta comunidad cerrada. Si tengo éxito en eso, ¿verdad? Si puedo captar la atención de una agencia investigativa real y ellos miran esa comunidad cerrada, creo que podría tener profundas consecuencias, consecuencias muy impactantes en cómo se desarrollarán las cosas en el futuro en muchas dimensiones diferentes. Y lamento si sueno un poco críptico, es solo que es un equilibrio delicado, ¿verdad? Como que tengo que mantener un equilibrio fino entre lo que digo porque realmente quiero difundir la información y crear conciencia, no solo en los círculos de las fuerzas del orden, sino también entre los ciudadanos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, tengo que tener cuidado de no revelar información a la organización que podría potencialmente perjudicarme, ¿verdad? O que podrían usar de alguna manera en mi contra. Esa es la razón. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. Si vas a spyhealth.org y haces clic en evidencia, hay un diario de contrainteligencia que es una colección de entradas que he escrito durante los últimos 2 años, creo. Y abordan diferentes temas, ¿verdad? Observaciones técnicas, mediciones, medios, fotografías, videos y conclusiones de hipótesis, ¿verdad? Pero tocan diferentes asuntos que a veces son hiperlocales, a veces son observaciones globales, ¿verdad? Observaciones de alcance global.
Así que, debido a eso, podría ser difícil reducirlo a una sola área. Entonces, lo que hice fue tomar una colección de esas publicaciones que hablan específicamente sobre temas relacionados con Lake Point Estates, y las junté en un solo documento. Y estoy creando este video, y cuando publique este video en línea, voy a poner un enlace a ese documento. Entonces, si alguna agencia encuentra este video, simplemente podría referenciar o hacer clic en ese enlace, y así podrán ver lo que yo considero, desde mi punto de vista, que podrían ser las publicaciones más importantes de ese diario de contrainteligencia que están relacionadas específicamente con Lake Point State. Y también creé un resumen en audio para resumir los puntos principales, lo que yo creo que son los puntos principales, ¿verdad? Pero de nuevo, esta es mi perspectiva. Me imagino que una agencia investigadora, con los recursos y los equipos multidisciplinarios que tienen, pueden tener una perspectiva diferente y pueden ver cosas que yo pasé por alto, o pueden mirar cosas que yo considero importantes y decir que realmente no lo son. Así que realmente es solo mi visión de ese pequeño mundo. Bien. Y lo ofrezco por si puede ayudar. Esa es la idea básica. Así que voy a empezar compartiendo mi pantalla. Tengo esto abierto aquí, ¿verdad? Entonces, esta página no está formateada, es solo texto plano, enlaces, videos e imágenes. Y eso es para que sea legible, ¿verdad? Y antes de comenzar a revisar esto, me gustaría repasar un poco el plan que tengo para este video. Normalmente, cuando hago estos videos, trato de centrar mi atención más en eventos que realmente no tienen que ver conmigo, ¿verdad? Que no tienen nada que ver conmigo. Y hago esto por diferentes razones. En primer lugar, no me veo a mí mismo como un jugador central en todo esto. Solo soy un observador, ¿verdad? Y resulta que soy un buen punto de observación debido a la cantidad de vigilancia que han puesto sobre mí. Pero eso no me convierte en un jugador en todo esto, ¿verdad? Solo soy un observador y estoy informando lo que observo. La segunda razón es que, cuando esto inevitablemente llegue a juicio, intentarán usar cualquier cosa como arma. Y una de las cosas que podrían hacer, podrían decir, la cosa es que él tiene un hacha que afilar. Afilar, ¿verdad? Como si tuviera un resentimiento, y ese no es el caso en absoluto, así que quiero asegurarme de que eso ni siquiera sea una posibilidad que puedan decir, ¿verdad? Pero en este video en particular, necesito hablar sobre algunas cosas que son personales para mí, y no porque sean importantes para mí realmente, sino porque creo que el momento de esos eventos y la forma en que ocurrieron, ¿verdad? Como ciertos aspectos clave que uno puede observar en esos eventos que son realmente demostrables. Las personas podrían entrar y salir de esos eventos y ver que esas cosas realmente suceden, tal como las estoy describiendo, ¿verdad? Por eso, creo que esas observaciones muestran coordinación entre estos grupos separados, ¿verdad? Que parecen entidades separadas y podrías pensar que no tienen nada que ver entre sí. Si los encuentras en la calle, pensarías que estas personas no se conocen, ¿verdad? Pero en realidad se conocen muy bien y trabajan juntos hacia un objetivo común o un conjunto de objetivos comunes. Hablar de estos incidentes creo que es importante porque muestra coordinación y muestra el momento de estos eventos, muestra que esto es una campaña, que esto es un esfuerzo deliberado, ¿verdad? Orquestado por una organización que utiliza patrones comunes ya observados y que involucra a múltiples individuos que parecen desconectados, pero que en realidad no lo están, todos forman parte de esta organización. Así que ese es el objetivo de hablar de estas cosas personales. Porque no es fácil hablar de cosas personales sabiendo que esto podría ser visible para otras personas, y no es algo fácil de hacer. Pero siento que necesito hacerlo. Con eso en mente, el plan es, voy a hablar de estos incidentes hiperlocales, ¿verdad? Eso me afectó, o me tuvo como objetivo. Luego voy a ampliar un poco el enfoque. Voy a hablar sobre la comunidad en sí y cómo está estructurada. Voy a compartir algo de información y algunas observaciones. ¿De acuerdo? Y luego voy a ampliar un poco más el arco y pasar de ahí a las conexiones globales de esta comunidad. ¿Cómo está conectada la comunidad? Esta comunidad, con entidades globales, con entidades internacionales. Y la razón por la que creo que podría ser una buena manera de presentar este arco es porque si solo te doy las afirmaciones, ¿verdad? Como de los incidentes dirigidos, podrías pensar, ¿pero por qué alguien pasaría por todas estas afirmaciones para dirigirse a ti? Pero luego, si te muestro los incidentes de acoso, también te mostraré las conexiones internacionales que están vinculadas a esta comunidad y los intereses que hay detrás. Creo que tendrá sentido, ¿verdad? Tendrá sentido para los espectadores. Podrían decir que podría ser cierto. Con eso voy a empezar con esto, ¿de acuerdo? Entonces, la primera parte de este documento es una serie de lo que considero técnicas o tácticas de acoso legal, ¿verdad?
Y la primera no es realmente acoso, sino que se trata más de obstruir la justicia y destruir pruebas, ¿verdad? Y esto fue. No voy a entrar en muchos detalles aquí porque está documentado en este video que está primero en la parte superior. Este engaño que hicieron. Pero básicamente marcaron mi buzón como no entregable, ¿verdad? Como no puede llegar ningún correo. Y lo hicieron básicamente para bloquear cualquier comunicación del Tribunal de Distrito en el que presenté una demanda colectiva contra Elon Musk, Travis Kalanick y algunas otras personas. Y así no recibo ninguna comunicación del tribunal y, por lo tanto, no puedo responder ni participar. Entonces, básicamente están bloqueando el funcionamiento del Tribunal Federal al marcar el buzón de quejas del demandante como no entregable, ¿verdad? Esa es la técnica. Y la segunda cosa que lograron con esto es que cuando pusieron ese aviso de no entregar en el buzón, se llevaron todo mi correo. Y en ese correo, que era de mi propiedad, creo que había cartas y cartas de acoso, y cartas de acciones legales y cosas así, que me habían enviado previamente para acosarme. Pero ahora que enfrentan riesgos legales, no quieren que las tenga porque serían pruebas en su contra, ¿verdad? En un tribunal de justicia. Entonces, lo que hicieron fue poner ese aviso en el buzón y luego quitaron todo el contenido del buzón, lo cual creo que es un delito en este punto. Básicamente, robar correo. Pero todo esto está documentado en este video. Entonces Roberts, Markel, Wimberg Butler, Haley, PC. Me envían esta carta de acoso, así la llamo. Me envían una carta, ¿verdad? Diciendo básicamente que vas a ser demandado. ¿De acuerdo? La persona que firma la carta es un caballero llamado Alex Und. No sé si estoy pronunciando correctamente el apellido, pero básicamente la están enviando a mi empresa, que es la empresa que opera en spyhealth.org. Está bien. Y también posee esa propiedad. Compré esa casa usando la compañía y el nombre de la compañía, ¿verdad? Para no poner mi nombre en el registro. Básicamente está diciendo que voy a ser demandado y que ya tienen instrucciones de la Asociación de Propietarios para demandarme. Como dice específicamente que hemos recibido instrucciones, ¿verdad? Pero este es el párrafo que creo que es más revelador en el último párrafo, y quiero leértelo. Dice: este asunto requiere tu atención personal inmediata. Serás demandado si estacionas vehículos en el césped, almacenas vehículos a la vista del público, incluyendo la entrada, el césped o una exhibición en la calle, y el uso de señales de no traspasar no aprobadas. Fallo en cortar el borde. Mantenemos el césped y las áreas alrededor del bordillo, entradas de autos y líneas de cercas, y la colocación no aprobada de operación. Una operación de cámaras. En el buzón continúa. Básicamente están diciendo: si sigues haciendo alguna de estas cosas, te vamos a demandar. Y todas estas cosas son cosas que impiden la operación de la red criminal. Esto ha sido documentado en el diario, y está todo ahí porque estas cosas les importan. Esto no es al azar. No es solo para acosarme. Todas estas cosas impiden el funcionamiento de sus agentes. Y esto es debido a ciertas iniciativas que he tomado, como por ejemplo, las cámaras, ¿verdad? Con las cámaras, tengo un sistema de software que desarrollé, y cuando el sistema ve un coche acercándose, y envían estos coches básicamente para hacer interferencias de radiofrecuencia en mi conexión satelital y teléfonos celulares. Así que cuando estas cámaras ven un coche acercándose a una distancia de 350, 400 pies, bloquea la red. Como que apaga todas las comunicaciones por Internet, como la antena de Starlink y los teléfonos celulares. Todo. Apaga todo. Así que ni siquiera pueden interceptar, ¿verdad? Por eso quieren que quite las cámaras. El diseño de no respuesta es porque si no pueden entrar al patio delantero, no pueden plantar los sensores que necesitan para detectar cuando enciendo el teléfono celular, ¿verdad? Cosas así. Entonces, esto era esto, todas estas cosas que les importan, ¿verdad? No son solo artículos al azar. Estas cosas son importantes para ellos. Porque su operación de vigilancia se basa en cosas que requieren que estos artículos sean removidos. Bien, si estos artículos están ahí, básicamente no pueden trabajar ahora. Pero lo que quiero más que la presencia de la carta de cosas, hay un par de cosas que quiero mencionar. Una es la aplicación selectiva de las reglas, y para mostrar eso, voy a mostrar esta imagen reveladora de la comunidad. ¿Verdad? Así que esto es como un punto de estados. Es este rectángulo. No sé si pueden verlo aquí, pero es este que estoy señalando con el ratón. Así que es este rectángulo de aquí. Bien. Y básicamente tiene calles forestales en el perímetro y mi casa está en algún lugar por aquí. Está en Britton Ridge Drive. Y voy a mostrarte con más detalle dónde está exactamente. Así que esta es una calle clave en términos de lo que verás en el diario de contrainteligencia.
Bien, Bree Ridge Drive, Kerry, Texas, S7494. La segunda calle importante es esta, North Point Place, Katy, Texas 77494. Y la otra es esta donde vive Phil Denning, que es Briar Ridge Drive, Katy, Texas 7774. Estas otras calles más pequeñas son importantes porque albergan agentes súper importantes, personas muy importantes. ¿Son tan importantes que no, como lo decimos en inglés? No lo sé. No se arriesgan demasiado. No se exponen mucho. Por eso no los ves tan a menudo, pero son muy importantes. Bien, así que esta es la comunidad en sí. Ahora volveré a esto. Voy a acercar un poco. Te mostraré. Esta es mi casa, ¿verdad? 2302. Brighton Ridge Drive, Getty, Texas. Lo que quería decir es que si, por ejemplo, miras las imágenes, ¿ves cómo? Esta casa es muy importante. Este es un caballero. Vamos a hablar de él muy pronto, pero él es el presidente de una empresa llamada Ambassador Petroleum, Inc. En Houston, una empresa clave en todo esto. Y ves que tiene un coche estacionado fuera de su casa en la calle. Y este coche está allí las 24 horas del día, todos los días, porque es un vehículo de vigilancia estacionado al estilo de Moscú. Hay una descripción de lo que quiero decir con coches estacionados al estilo Moscú, y hay fotos de las cámaras y todo. Pero la idea básica es que estacionan estos vehículos en la calle, como puedes ver aquí, en esta corta distancia de quizás 60 metros. Tienen 1, 2, 3, 4 vehículos estacionados al estilo Moscú. Todos estos vehículos son de vigilancia. Los vehículos de vigilancia están haciendo dos cosas: monitoreando el espectro de radiofrecuencia, buscando direcciones MAC, de si un coche, si vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Si un agente del FBI ve este video y quiere venir a comprobar esto, cuando conduzca por aquí, su teléfono móvil tiene una dirección MAC y será vista por todos estos vehículos y reportada al FSB, a los servicios de inteligencia chinos. Y sabrán que esta dirección MAC, que probablemente ya tienen vinculada a un agente del FBI, estaba visitando y pasando frente a la casa del presidente de Ambassador Petroleum. Así es básicamente cómo funciona. Así que ves el objetivo y la aplicación de las reglas aquí. Y de nuevo, no estoy diciendo esto por mí, no quiero hacer esto sobre mí, pero es importante mostrar cómo discriminan a las personas, ¿verdad? Cómo discriminan a los adversarios. Eso es lo que hacen con la tecnología. Porque controlan la HOA y controlan estos bufetes de abogados. Tienen RAs que atacan a sus objetivos, con acciones legales por cosas que ellos mismos hacen a una escala mucho mayor, ¿verdad? Si miras en esta imagen, en esta corta distancia, tienen estos 4 vehículos. Tienen 5, 6, 7, 8, ¿verdad? 8 vehículos solo en este cuadrante que estoy mostrando en esta imagen, ¿cierto? Estacionados en entradas de autos, a la vista del público, en las calles. Y, si Ronald Guiar estaciona un vehículo en su propia entrada, lo demandan, ¿verdad? Y lo multan, $500 al día, o 350 al día, o algo así. Lo cual, si haces las cuentas, es como $70,000 al año. Así que esto es una aplicación selectiva de las reglas, ¿verdad? La otra manera en que ves esto, y esto es más preocupante, es con la aplicación de la ley, y verás esto en las entradas del diario que compilé y también en las que están en el diario. Por ejemplo, en algún momento mi hijo fue sacado de mi casa. Fue llevado, ¿verdad? Y llamé al 911 2 veces, y un oficial de policía respondió. En esas 2 ocasiones, 2 oficiales de policía diferentes, y ambos se negaron a presentar siquiera un informe de persona desaparecida. Eso habría estado bien, pero negarse a presentar una denuncia por un niño de 3 años desaparecido creo que es simplemente una abominación. Es realmente una abominación del sistema de aplicación de la ley y judicial. Pero pongamos eso en perspectiva con este otro episodio, ¿verdad? En una ocasión, cuando compré el vehículo blindado. Cuando estaba entrando a la comunidad, esta comunidad cerrada, en el punto de control de la entrada, que está aquí en este punto 29.751, menos 95.799981. Encendí las luces de advertencia, que son blancas, completamente blancas. Y estas son de grado civil, ¿verdad? Es legal que los civiles posean y operen estas luces. Entonces, el presidente de la Asociación de Propietarios, Phil Denning, hizo un informe policial falso, diciendo que yo estaba haciéndome pasar por un oficial de policía porque tenía luces de policía en mi vehículo. Y el oficial de policía vino inmediatamente a mi propiedad. Respondió a eso, me interrogó y me pidió que abriera el vehículo. Como él yo básicamente casi realicé una búsqueda en el vehículo. Él no realizó una búsqueda, pero me pidió que abriera el vehículo para encender las luces y mostrarle todas estas cosas, ¿verdad? Porque Phil Denny simplemente
Imagino, verbalmente, ¿verdad? Lo dijo. Pero si digo que mi hijo ha sido llevado de mi casa a 2 oficiales de policía diferentes y 2 llamadas diferentes al 911 y una llamada al FBI también, y nadie responde, y cuando responden, se niegan a presentar un informe policial, ¿verdad? Entonces ahí puedes ver cómo las reglas, la aplicación de las reglas, e incluso la ley, están dirigidas en esta comunidad, ¿verdad? Y lo que es más preocupante, como decía, es que la ley se interpreta de una manera que les beneficia a ellos, pero perjudica al adversario, ¿verdad? Eso siempre parece ser el patrón. En el caso de este bufete de abogados, Robert Markle, Weinberg Butler, Haley PC, lo interesante más allá de la aplicación específica de las reglas es el momento, ¿verdad? Si miras la fecha, esto fue el 1 de abril de 2025, y mi hijo, Marcelo, fue sacado de la casa el 28 de marzo de 2025. Entonces, solo 4 días antes de esto. ¿De acuerdo? El momento de esto es muy revelador. No puedo recordar. Había presentado un formulario 211, que es un informe de denunciante ante el IRS, el Servicio de Impuestos Internos, nombrando específicamente a Hey Cabello y Cartel Soles. O sospecha de fraude fiscal. Fraude fiscal. Y no lo hice por una corazonada ni nada. Lo hice basado en los datos que estoy observando en el índice Geo de Elon Musk y Travis Kalanick, que capturé el 11 de septiembre de 2024. Apliqué, y esto está documentado en el sitio web. Y no quiero hacer este video más largo de lo necesario con esa información. Está todo en el sitio web. Pero sí quiero decir que hice esa presentación del formulario 211 basada en información real que estoy viendo en una base de datos que me fue filtrada. Y 2 días después de que se llevan a mi hijo, 3 días después de que se llevan a mi hijo, recibo esta carta de acoso legal pidiéndome que deje de hacer cosas que ellos hacen cientos de veces al día en varias de sus casas en esta comunidad. Así que el momento es muy revelador. Y luego está esta otra firma de abogados, ¿verdad? Que se llama Adams Law Firm. Y el abogado principal en esto es alguien llamado Morgan Nair. ¿De acuerdo? Y este es el abogado que representa a Gloria en los procedimientos de separación. Y aquí quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a decir. Lo voy a decir porque podría ser importante, pero de ninguna manera estoy insinuando que Gloria sea un agente, o que, no estoy diciendo nada de eso, pero necesito hacer las siguientes observaciones porque podrían ser relevantes, ¿verdad? Entonces, lo que pasó fue que Gloria se llevó al niño, el 28 de marzo de 2025. Y luego pasaron unos días. Sí, le pregunté si podía verlo, y ella se negó, y en algún momento me dijo que solo lo vería después de que me mejorara. Estos fueron nuestros mensajes de texto. Ella se negó a decirme dónde se estaba quedando. ¿Cuál era su dirección? Lo sacó de la escuela y llamó a la escuela y dijo que no asistiría por más de un mes, posiblemente. Así que, por supuesto, estaba muy preocupado porque ni siquiera sabía dónde estaba. Y básicamente, me dijo que solo lo vería después de que me mejorara. Realmente no entendí lo que eso significaba, pero como quería verlo, le pregunté directamente, ¿qué quieres decir? ¿Qué necesito hacer para verlo? Y ella dijo que tienes que ir a un psiquiatra y necesitas tomar medicación. Ahí es donde deberían poner los 2 requisitos para que yo pueda ver a mi hijo. Creo que debería poder gestionar mi propia atención médica, y mi capacidad para ver a mi propio hijo no debería depender de que otra persona gestione mi atención médica. Y dada toda esta información que he descubierto, si voy a un psiquiatra o empiezo a tomar medicación solo para ver a mi hijo, la única persona que veo que se beneficiaría es Ao. No creo que nadie más se beneficie de eso, ni siquiera yo, porque no lo necesito, sé que no estoy loco. De todos modos, ellos presentaron esa petición de divorcio. Lo llamaron "no estamos legalmente casados", pero lo llaman petición de divorcio. Y eso, creo que lo presentaron el 7 de abril, si no me equivoco. Bien, según los registros. Y aquí está el número de caso, como en el Tribunal del Distrito 387, y el número de caso es 25 Delta Charlie Victor 328122. Lo que pasó fue que nunca me notificaron sobre ese procedimiento hasta el 16 de abril. Estoy trabajando en este proyecto cubriendo todas estas cosas, es este enlace en la parte inferior que se llama Jefes. Y lo que es básicamente una colección.
Es un panel que contiene las direcciones de las personas que están en lo más alto de lo que yo llamo la organización criminal. Y estas direcciones se encuentran en ciudades como, y lo verás en el mapa en un minuto. Se encuentran en Caracas, Venezuela, lo puedes ver aquí. La Habana, Cuba, en Teherán, Irán, en Moscú y en Beijing, China. Básicamente, en lo que estaba trabajando era en calcular las puntuaciones para cada uno de estos agentes prominentes o propiedades vinculados a estos agentes prominentes. Y en total son algo así como 15.000 propiedades en estas 5 ciudades. Entonces, para hacer esto, mi sistema tiene que realizar una serie de consultas. Y esto es un poco técnico, pero tiene que hacer una serie de solicitudes HTTP a la API de geocodificación inversa de Google Maps para poder transformar las coordenadas de geolocalización prominentes, latitud y longitud, del índice geo de Elon Musk en una dirección real, ¿verdad? Entonces puedo decir bien, ¿qué hay en este lugar prominente, verdad? Y así es como se calculan las direcciones. Así que cuando comencé a hacer esto para este conjunto de direcciones, específicamente en Caracas, La Habana, Pekín, Teherán y Moscú, el 16 de abril por la mañana, 20 minutos después, me entregaron los papeles de divorcio, entre comillas, de este abogado, Morgan Henner. ¿De acuerdo? Solo 20 minutos después de que empecé a trabajar en la codificación inversa de las direcciones vinculadas a los jefes de la red. Y Caracas, justo. En solo 20 minutos me entregaron los papeles. Lo que pasó fue que enviaron a un notificador en un coche que no tenía placas ni adelante ni atrás. No tenía marcas, es decir, ninguna marca visible. Veías el coche y no podías decir si era un Camry o un Honda Accord. Todas las marcas habían sido removidas, sin placas, con ventanas polarizadas que eran completamente negras. Así que parecía que mi sistema de cámaras y mi tubería captaron el vehículo, como si todos los indicadores estuvieran saturados porque el coche parecía básicamente el coche de un espía de manual. El tipo sale del coche y cruza la línea de la propiedad ignorando el cartel de no traspasar. Entra y trata de pelear conmigo. Finalmente se fue después de 10 minutos y luego se dio la vuelta y estacionó el coche justo frente a mi casa por otros 10 minutos, ¿verdad? Y bajó la ventana y empezó a parecer que me estaba provocando, creo, como si quisiera crear un incidente en el que yo me volviera violento, lo cual no hice, por supuesto. Pero todo esto sucedió solo 20 minutos después de que comencé a usar la API de Google Maps para hacer la codificación inversa de esas direcciones prominentes en caras, ¿verdad? Esto me dice que hay una posible coordinación entre ese abogado, entre Morgan Henner y la organización de Theta Sao. ¿Verdad? Porque el momento, ¿verdad? Presentaron una demanda 9 días antes, y solo me la entregaron específicamente justo después de que comencé a trabajar en eso. Entiendo cómo funcionan los notificadores judiciales. Entiendo que podría tomar una semana. Entiendo que la situación por sí sola no sería completamente sospechosa, pero si le sumas otras cosas, el hecho de que estaba trabajando en ese proyecto específico, lo cual es verificable, todo lo que las agencias de aplicación de la ley tienen que hacer es solicitar los registros de Google para mi solicitud ese día a la API de Google Maps, y verán que estoy diciendo la verdad. Y puedes correlacionar eso con la foto del servidor, que está publicada en esta página y en spyholder.org, que tiene la marca de tiempo en la que vino a mi casa básicamente para acosarme. Eso me dice que hay una posible coordinación entre Morgan Hebner, Adams Law Firm y Giada Cabello. Y además de eso, como si no fuera suficiente, las propiedades de Morgan Hebner vinculadas a ella están marcadas en el índice geo de Giada Cabello, y el propio bufete de abogados Adams también está marcado. Entonces, lo que haces es probar propiedades y decir si camina como un perro, hace sonidos como un perro y se ve como un perro. Sí, probablemente sea un perro, ¿verdad? Tengo mucha confianza en que Morgan Henner ahora es parte de la red. Otro punto de datos, y este es más delicado, y de nuevo, quiero hacer la observación de que cuando digo esto, no estoy diciendo de ninguna manera que creo que mi expareja sea un agente. No estoy haciendo ninguna acusación en ese sentido. Pero esto, tengo que decirlo, porque podría ser un procedimiento operativo. Bien. Y si lo es, si esto es un procedimiento operativo, creo que muestra un nivel de planificación que es sin precedentes. Así que esta es la observación. Cuando empezamos a salir y me enteré de lo que pasó con su exmarido Salvador, quien ha sido señalado.
Y hubo una serie de mensajes recientemente cuando se robó una llave BU que estaban agrupados con él, y eso también está documentado en el diario y en el video. Cuando empezamos a salir, supe que él había sufrido de una condición mental. Y, básicamente, no quiero hablar sobre la condición médica de otras personas. Ahora, cuando Mar fue sacada de la casa y Gloria contrató a Morgan Henner, ella me dijo voluntariamente que la única razón, no le hice esta pregunta, pero ella ofreció la información. Ella dijo que la única razón por la que contrató a Morgan Henner es porque había sido la abogada que la representó en su divorcio anterior con Salvador Méndez. Lo cual me sorprende, ¿verdad? Porque si, supongamos por un momento que Morgan Henner, solo por el bien del argumento, que el hombre pasó, que el hombre llegó en un coche sin marcar y sin placas, lo cual es ilegal, y que el hombre, siendo un notificador de procesos, debería saber que no tiene derecho a entrar en propiedad privada si hay un cartel de prohibido el paso, ¿verdad? Debe haber recibido entrenamiento que le diga esto, y él ignoró todo eso, ¿verdad? Entonces, supongamos por un segundo que todo eso es así, y que Morgan Heiner es realmente un agente. Entonces, si recuerdas, Salvador fue señalado por la cadena, Salvador siendo el anterior, esposo de quien Morgan Heiner se divorció, ¿verdad? Que supuestamente tenía una condición mental, y ella, Morgan Heiner, obtuvo una orden de restricción contra Salvador por su condición mental. Entonces, si asumimos por un segundo que ambos son agentes, Morgan, Hanner y Salvador, ¿verdad? Entonces, si hicieron ese divorcio solo unos meses antes de que mi expareja y yo empezáramos a salir, solo para insertar la posibilidad de, supongo que sería como insertar una negación plausible, ¿verdad? Esto es algo que sucedió antes con otra persona hace 10 años. Podría suceder de nuevo, ¿verdad? Supongo que ese es probablemente el ángulo, ¿verdad? Y lo otro interesante para mí es que durante este tiempo, las veces que hablé con mi expareja sobre Salvador, ella hizo acusaciones como que Salvador me acusaba de intentar envenenarlo, o cosas que son sorprendentemente similares a lo que el ex militar venezolano me dijo que estaba haciendo para lastimarme. Se siente extraño, ¿verdad? Es tanta coincidencia de alguna manera que el esposo anterior estuviera haciendo, supuestamente, acusaciones sorprendentemente similares a estas cosas que me dijo el informante. No lo sé. Se siente extraño, ¿verdad? Se siente y recuerda que Morgan Heiner supuestamente, y no sé si es cierto, no lo he verificado, pero supuestamente ella era una abogada que representó a mi expareja en su separación matrimonial anterior, su divorcio. Así que parece que podría haber sido planeado desde hace 10 años. Y si ese es el caso, ¿quién en el mundo tiene los recursos, el conocimiento y la experiencia previa realmente para planear algo con tanta anticipación, 10 años de anticipación, y sabiendo exactamente lo que podría pasar? Creo que tendría que ser patrocinado por el Estado. No creo que ninguna empresa comercial, tendría la logística o la experiencia para planificar algo así, con ese nivel de margen de tiempo a su alrededor. Por eso estoy ofreciendo esta información. Y por supuesto, al igual que vimos con el Departamento de Agricultura de Texas, una forma de ver si esto es un procedimiento operativo. Sería buscar divorcios, ¿verdad? En los que la persona que solicita el divorcio pide una orden de restricción y una evaluación psicológica de la otra persona, y ha hecho lo mismo en un matrimonio anterior, donde la otra persona a la que se le pidió la evaluación psicológica es un agente, es decir, está marcando el índice geográfico, ¿verdad? Entonces, si te encuentras con esa situación de nuevo, podría significar que es un procedimiento operativo. Es una forma de ver la misma situación que podría ocurrir en el futuro, en los últimos 5 años, 10 años en el pasado. ¿Verdad? Así que si vuelve a suceder, no parecería sospechoso. Parece solo una mujer que se siente atraída por personas locas, ¿verdad? Como si tuviera mala suerte y cada vez que se casa, el esposo termina siendo loco por una razón u otra. Es una enfermedad inexplicable de nuevo, de alguna manera. Pero si ese es el caso, esto significa que Morgan Nair habría estado involucrado desde hace 10 años, ¿verdad? Por eso esto es importante, porque pone una línea de tiempo en la planificación más que en el evento, en la planificación de las cosas.
¿De acuerdo? Entonces, a continuación tenemos a Ellen Clan. Este es un abogado prominente de Nueva York, y mi red lo señaló por muchas cosas, y lo vinculó con Morgan Henner y con Robert Markel, Weber Butler, Haley PC, y también, lo que es importante, con David F. Hine y con Michael. Todos son abogados, y los abogados son un componente importante de esta organización criminal, desafortunadamente, porque por supuesto ellos utilizan la ley como arma, como puedes ver, y para hacer eso necesitan abogados, ¿verdad? Así que necesitan tener un ejército de ellos para hacer este tipo de cosas. Ahora, la otra cosa que quería mencionar es que si miras el momento de esto, y hay la sección sobre Ellen Klein, y no voy a entrar en detalles pero está muy bien documentado, porque fue colo y todo. Básicamente, la cadena cree que Ellen Klein y Morgan Henner, Roberts, Mark Weber Butler, altamente PC, y David F. Hine y Michael Hughes. Todos están trabajando juntos desde diferentes bufetes de abogados, ¿verdad? Pero están trabajando juntos hacia un objetivo común, que es silenciarme mediante el acoso legal y el secuestro de mi hijo. Así que, eso es eso. La otra cosa que quería mencionar es que si miras la línea de tiempo de esto, es la última semana de marzo en la que presenté el formulario 211 al IRS, y luego se llevaron a Marcello, y luego en un lapso de 7 días me golpearon con 2 acciones legales diferentes, ¿verdad? Por 2 razones diferentes. Así que imagina ponerte en los zapatos de una persona que enfrenta eso, ¿verdad? Como que le quitan a su hijo. Y al mismo tiempo, están siendo acosados legalmente en 2 frentes, por 2 cosas diferentes, pero por 2 grupos de personas distintos. Es una táctica militar, ¿verdad? Estoy en mis 40 y tantos y durante todo mi tiempo en esta tierra, nunca he sido demandado por nadie. Como que ni una sola persona me ha demandado por nada. Y en términos de infracciones, creo que en toda mi vida he tenido 2 multas por exceso de velocidad. Soy un ciudadano respetuoso de la ley y sigo las reglas, pero en esta semana en particular después de que mencioné ese informe. Entonces me golpean con 2 demandas, no una sino 2 demandas. En 40 y tantos años nunca he sido demandado. Y luego, esta semana después de mencionarlo, ahora me están demandando 2 veces. Y mi hijo ha sido llevado. Así que creo que esto dice mucho, ¿verdad? Dice mucho sobre la forma en que piensan, la forma en que operan y cómo utilizan la ley como arma. Así que voy a dejar la parte hiperlocal de esto. Esa es su foto. La parte hiperlocal de esta presentación de este video sobre esto. Y luego, bueno, ampliemos el círculo y hablemos un poco más sobre Lake Point Estates. La comunidad tiene 90 y algo casas, como pueden ver aquí, ¿verdad? Y en este documento que he preparado, verás la lista de agentes que están marcados en el índice geográfico con pagos en criptomonedas extraídos directamente de manera determinista del índice geográfico de Elon Musk. Aquí no hay inferencias y están clasificados de arriba a abajo según la cantidad de pagos en criptomonedas que han recibido, es decir, cuánto dinero está representado en este índice geográfico como cripto, ¿verdad? Y están de arriba a abajo, y verás que hay 63 de ellos, así que, por supuesto, LPE, a los cuales he asignado un ID a cada uno basado en su posición relativa en la lista según sus pagos en criptomonedas. Así que este, LPE1, es el agente mejor pagado en la comunidad. Y esa persona fue agrupada por el pipeline con esta empresa, Ambassador Petroleum Inc. Bien. Esta es una empresa antigua que opera concesiones de petróleo en Texas y en otros lugares. Y el presidente es Mark Swisher, esta persona aquí, y ha sido el presidente de la empresa por más de 30 años. Hay muchos puntos de datos que invito a las agencias de aplicación de la ley a revisar sobre esto. Este es un agente muy prominente, y no he mencionado esto antes, pero después de que fue detenido y esta propiedad, hay muchas señales confirmatorias como, los registros de propiedad fueron eliminados para su casa y otra casa en la misma comunidad que está vinculada a él según el pipeline. Los registros fiscales han desaparecido. Es como si la casa no estuviera registrada a nombre de nadie, lo cual es muy difícil de lograr a menos que tengas gente dentro de la oficina del secretario del condado o de la oficina del tasador de impuestos. Y luego también su nombre de dominio. Y ese otro, petroleum.com, fue completamente eliminado de la base de datos de ICANN. La ICANN es la organización global que gestiona los nombres de dominio en Internet. Y no es como si el dominio hubiera sido eliminado. No. Todos los registros fueron borrados, lo cual no es para nada estándar. Si creas un nombre de dominio y lo eliminas, la ICANN mantendrá el registro de que el dominio existió en algún momento y quién lo creó. Porque esta es información importante, ¿verdad? Para el funcionamiento de Internet por muchas razones diferentes.
Pero en este caso, ambasadorpetroleum.com, el día después de que publiqué sobre ellos, el nombre de dominio fue eliminado, y toda la historia del nombre de dominio también fue eliminada. Esto me dice que esta es una persona muy importante, porque la organización llegó al extremo de exponer lo que pueden hacer con el icono de IA, ¿verdad? Al hacer esto, el engaño es un engaño, realmente solo para protegerlo, ¿verdad? De todos modos, el pipeline piensa que embajador podría ser un marcador de prominencia, un nombre de prominencia para las empresas que denota relación con personas de alto rango en la organización. De otras maneras, el pipeline piensa que esta palabra embajador probablemente representa que esta empresa es una empresa propiedad de G. Cabello. Y por eso está la palabra embajador. Porque él es realmente el presidente de Venezuela en este momento. Podrías preguntarte, ¿qué lograrían con eso? Eso es lo que hace la red. Es una red de influencia, ¿verdad? Si alguien de Ambassador Petroleum llamara a la oficina del sheriff de Fort Bend y presentara una queja. El sheriff reconocerá esta palabra, ¿verdad? Porque han sido entrenados o tal vez la aplicación de traducción lo haga, ¿verdad? Y reconocerán que esto es del interés de la embajada, ¿verdad? Y todas las puertas se abrirán. Por eso algunos informes policiales se presentan y otros no. Entonces, esto podría ser un punto de datos importante, ¿verdad? Además de eso, ves a todos los otros agentes que están ahí con nombres, direcciones y nuevamente están ordenados por prominencia, ¿verdad? Entonces, esta foto es una foto aérea que tomé con mi dron de esta esquina de aquí, de la subdivisión. Déjame mostrarte aquí. Esta esquina de aquí. ¿De acuerdo? Estas casas, y en la imagen, verás. Déjame mostrarte.